Nuestros roles en la vía pública cambian. Podemos ser peatones, conductores o ciclistas. Sin embargo, ante cualquier incidente, estamos acostumbrados a pensar que la culpa la tiene el otro. Los errores ajenos resultan evidentes y nos preocupan, pero muchas veces, al prestarle tanta atención, no percibimos los nuestros. Nos acostumbramos a circular en forma caótica, olvidando las bases del tránsito seguro y ordenado. La vía pública es un espacio complejo al que podemos transformar con solo respetar sus reglas. Pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de que sea demasiado tarde. En la vía pública existen conductores que cargan con mayor responsabilidad que el resto. Los choferes de colectivos, ómnibus de larga distancia y camiones, por trasladar pasajeros y por el porte de sus vehículos, deben extremar los cuidados y el respeto por las normas de tránsito. Con este tipo de vehículos, un pequeño error puede costarle la vida a decenas de personas en un instante. Muertos en accidentes de tránsito, un verdadero flagelo. Estadísticas que aumentan año tras año en una ciudad cada vez más caótica. Imágenes en vivo del accidente ocurrido hace instantes nada más. Chocaron un auto particular contra el colectivo. Según la Dirección Nacional del Observatorio Vial, el 47,15% de los siniestros tienen a un automóvil como protagonista, el 3,46% a un vehículo de transporte de pasajeros y un 2,37% a camiones. Es una madrugada de invierno en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. La temperatura ronda los 3 grados y la humedad supera el 80%. Está lloviendo y se está acumulando agua en la calzada. Un matrimonio circula en auto por la ruta. Es la primera vez que hacen este recorrido. Teniendo en cuenta que es de noche y que está lloviendo, van demasiado rápido. A escasos kilómetros, un chofer acelera el ómnibus que conduce. Se le hace tarde y como conoce muy bien la ruta, se confía. Lleva manejando largas horas y está ansioso por llegar a destino. Su compañero duerme en el asiento de al lado, al igual que la mayoría de los pasajeros. El 22 de julio de 2012 a las 4:30 horas, un auto Peugeot 307 impactó de frente con un ómnibus de larga distancia marca Mercedes-Benz de doble piso sobre el kilómetro 359 de la Ruta Nacional número 5, en proximidades de la ciudad de Pehuajó. Como consecuencia del hecho, los 2 ocupantes del automóvil y el conductor del ómnibus fallecieron en el acto, mientras que el segundo chofer y algunos pasajeros resultaron con heridas leves. Por medio de las pericias y el testimonio de testigos, se pudo determinar que el ómnibus circulaba a una mayor velocidad que la permitida.
Básicamente, cuando uno habla del transporte público, del colectivo de larga distancia, está hablando de vehículos que no son convencionales, son vehículos muchas veces de entre 14 y 18 metros de largo, son vehículos que pesan entre 12 y 18 o 20 toneladas, algunos llegan hasta las 23. Y hay que tener en cuenta que un colectivo de 20 toneladas va acumulando una energía cinética enorme. El espacio frenado de los vehículos de carga o de vehículos de transporte público de pasajeros es mayor a los vehículos normales. Entonces, de acuerdo a eso, los conductores tienen que asimilar cuánto es la distancia a la que tienen que frenar, cosa que a veces no ocurre, se producen los siniestros graves, eso que ocurre en las rutas, sobre todo nacionales. Según un estudio del Real Automóvil Club de España, en una encuesta con 2.180 conductores, el 80% reconoció haber manejado su vehículo en estado de somnolencia y el 50% afirmó no detenerse al sentirse cansados en viajes largos. En el hecho de la Ruta Nacional 5, otra causa del siniestro fue la fatiga del conductor. Se pudo comprobar que se quedó dormido antes del impacto. El conductor profesional, al transportar a varias personas, es el responsable máximo de la conducción en el sistema vial. Por eso su profesionalismo debe estar adecuado a la conducción segura y a la vía por la que va circulando. La importancia de que el conductor nosotros inspeccionemos sus libretas, ¿sí?, acompañado de los organismos ministeriales correspondientes, lleva a que el trabajo se haga más seguro y con mejor concientización, asimismo como los cursos por los cuales los conductores pasan, no solamente mejoran el trabajo y desarrollo de la función, sino que también nos enseñan a hacer un trabajo más seguro. La seguridad vial se construye entre todos y es precisamente que todos los ciudadanos debemos, al momento de elegir o adoptar conductas en temas relacionados a la movilidad o en este caso al transporte de pasajeros, atender las cuestiones no solo de costo y tiempo, sino también cómo podemos asegurarnos de llegar a salvo al destino que buscamos. En el hecho de Pehuajó, la impericia del conductor del Peugeot 307, al tener que conducir con lluvia, impidió que pudiera realizar una maniobra evasiva antes de impactar con el ómnibus. En la frenada con asfalto mojado o asfalto seco, un factor fundamental es la carga que lleve en ese momento el chofer profesional. No es lo mismo circular con un camión o con un micro vacío que circular con pasajeros y bolsos o un camión repleto de carga. Por eso siempre debe adecuar el camionero la carga bien estibada y siempre manteniendo la distancia que le permita una frenada segura y una circulación adecuada a la vía. El tema en los micros de larga distancia, o sea, lo que hay que tener siempre en cuenta, controlar la carga, depende de qué carga transporta, las luces, que el neumático no esté desgastado, no esté deforme a causa de los amortiguadores que a veces funcionan mal, se chequea frenos. Encierra todo un grupo general de cosas que uno tiene que tener en cuenta antes de poder salir de viaje. En el siniestro de Pehuajó, las velocidades de los vehículos, el porte del ómnibus y la inexistencia de maniobras de evasión por parte de ambos conductores también fueron factores importantes para el tipo y cantidad de lesiones sufridas por los ocupantes del automóvil y por el chofer del ómnibus. Vamos a charlar brevemente qué es lo que pasa con los ocupantes y en este caso, quién tripulaba el vehículo. Al producirse la desaceleración, el cuerpo tiende a seguir viajando hacia adelante, impactando con la parte rígidas y sólidas del vehículo. Lo primero que se desplaza es la parte inferior del cuerpo hacia la parte delantera del vehículo, por lo tanto se produce fractura de miembros inferiores, fractura de fémur, luxación de cadera. El cuerpo va a seguir desplazándose hacia adelante y empieza ahora a elevarse. El tórax y el abdomen va a impactar entonces sobre el volante del conductor, produciendo graves lesiones de vísceras sólidas por parte del abdomen y graves lesiones en el tórax, tanto en pulmones como miocárdicas. Continúa ese cuerpo yendo hacia adelante, impactando entonces el cráneo contra la parte delantera del vehículo, llámese techo o el parabrisas. En este caso, vemos que el impacto fue tan grave que inclusive el chofer del micro también se le produce la muerte. En el caso de los doble piso, esto es especialmente sensible
dado que hasta una determinada velocidad estos vehículos son estables y seguros. Cuando algún conductor toma alguna decisión errónea y sube esta velocidad por encima de las velocidades máximas permitidas, empiezan los problemas de estabilidad y aumentan los riesgos de siniestros de tránsito. Cuando a mí me agarra la lluvia en la ruta, primero, instantáneo bajo la velocidad, porque no es lo mismo un vehículo de gran porte como el que manejamos nosotros a un vehículo particular, donde vamos cargados con 60 pasajeros, que son 60 vidas, bueno, y el daño puede ser a veces irreparable. Mi experiencia, tenemos dos enemigos grandes, que no hay elemento que lo pueda superar ni reparar. Uno es el sueño, y el otro enemigo que tampoco hay nada que lo pueda reparar es la neblina. Algunos consejos para choferes de ómnibus. Respetar siempre las velocidades recomendadas. Evitar la somnolencia descansando bien, evitando las comidas abundantes y fumar. Exigir el descanso necesario como trabajador de riesgo. No distraerse con el uso de celulares u otros dispositivos móviles. Exigir el continuo chequeo y revisión de las unidades. Aunque las rutas estén pobladas de micros de larga distancia y sea el medio de transporte de referencia para los usuarios que viajan por tierra, existen otros actores de grandes dimensiones en las rutas de nuestro país. Los camiones. Por cantidad y diferentes características, son protagonistas de alto riesgo en todo tipo de siniestro. Circulando esta motocicleta Yamaha conducida por un joven y la moto impactó de lleno contra la parte delantera de este vehículo. La imagen es impactante, tremendo, un vehículo prácticamente irreconocible, hay partes de vehículos por todos lados. Es impresionante el destrozo en ambos vehículos. Es una mañana de otoño en la provincia de La Pampa. El sol intenta filtrarse entre la espesa niebla que inunda la zona. En inmediaciones de la localidad de General Hacha, muchos vehículos entran a la ciudad. Otros salen y otros siguen de largo. Un hombre mayor maneja su camión Ford, que va descargado y tiene como destino la ciudad de Neuquén. No muy lejos del Ford, en sentido contrario, se aproxima un camión Volvo con una carga de cereales, conducido por un joven. Su destino es la ciudad de Bahía Blanca. Por último, en igual sentido que el Volvo, un Mercedes-Benz conducido por un hombre de mediana edad y con doble remolque se dirige a Río Colorado. El jueves 3 de mayo de 2012, a las 7:40 horas de la mañana, sobre la ruta 152 en inmediaciones de la localidad de General Hacha, provincia de La Pampa, un camión marca Ford conducido por un hombre de 70 años se cruzó de carril y colisionó de frente contra otro camión marca Volvo, conducido por un joven de 30 años. Instantes después, un camión Mercedes-Benz que circulaba en el mismo sentido que el Volvo, conducido por un hombre de 43 años, no pudo frenar e impactó de atrás contra los dos camiones antes siniestrados. La ruta estaba en buen estado, la señalización era la correcta y las condiciones climáticas presentaban una espesa niebla. Como consecuencia del siniestro,
Los 3 ocupantes de los camiones fallecieron. En cuanto a los daños materiales, fueron totales en las unidades involucradas. Por testimonios de testigos y el trabajo de los peritos, se pudo determinar que el chofer del camión marca Ford sufrió un infarto agudo de miocardio segundos antes de la colisión, lo que provocó la pérdida total del control sobre su vehículo, el posterior cruce de carril y el impacto. Un 52% de los siniestros con camiones involucrados se dan en rutas, un 24,8% en autovías y un 7,7% en autopistas. En las guardias de nuestros hospitales ingresan pacientes que han sufrido un síncope cardíaco, que han tenido alguna convulsión o, por qué no, un ataque de epilepsia. Pensemos en estas circunstancias donde uno pierde el estado de conciencia arriba de un volante. Y pensamos cuando este volante conduce un vehículo de gran porte, como es el caso de los camiones o vehículos a motor mayores. Es mucha mayor masa, es mucha mayor energía, aunque sea a poca velocidad, la posibilidad de control y de freno de ese gran porte se encuentra completamente diferente a lo que son los vehículos más pequeños o los vehículos automotor tipo sedán. En el caso de conducir estos camiones gran portes, se debe pensar que el que está al volante es un conductor profesional con las características que esto amerita. Los controles periódicos de salud, los controles de su vulnerabilidad de presentar o no enfermedades de este tipo. Porque cuando se produce en el volante, en la conducción, algún tipo de arritmia cardíaca que puede desencadenar un síncope cardíaco y con esto la pérdida de conciencia frente a este gran porte que es un camión, las lesiones que se pueden producir tanto para el ocupante como para el alrededor son gravísimas. En el accidente de la Ruta 152, la niebla fue clave para que el conductor del Volvo no llegue a ver al camión de frente y no pueda improvisar ninguna maniobra evasiva. Los bancos de niebla son un producto de una época del año que va desde abril hasta principios de septiembre. La mayor parte de las rutas están señalizadas con unas flechas, que cuando más aumenta la flecha es porque la problemática es mayor. Y la realidad es que si los conductores hicieran caso a la señalización, no debería haber ningún problema. Siempre debemos reducir la velocidad antes de entrar al banco de niebla, porque el conductor que viene atrás no se va a esperar que nosotros reduzcamos la velocidad en forma abrupta. Siempre mantener las luces bajas encendidas y si tenemos faroles antinieblas, llevarlos prendidos. Debemos hacerle caso a la demarcación horizontal, que son esas B que se encuentran sobre el asfalto. Recordemos que el uso de balizas es únicamente para señalar de que estamos detenidos. Por eso en un banco de niebla no debemos ponerla y mucho menos debemos detenernos. En el accidente de General Hacha se comprobó que el conductor del tercer camión marca Mercedes-Benz tenía el celular en la mano en el momento del impacto. La distracción del uso del teléfono, sumada a la niebla, hizo imposible que llegue a frenar o que pueda realizar una maniobra evasiva. Según un estudio realizado en el Reino Unido, responder mensajes de Facebook a través del celular mientras se maneja reduce la capacidad de respuesta en un 37,6%, mientras que enviar un mensaje de texto disminuye la reacción un 34,7%. Además, según la investigación, al usar el sistema de manos libres, se pierde la capacidad de reacción en un 21%. Hay algo que ya todos no podemos omitir. La tecnología ha llegado a nuestras vidas y no va a irse más. Todo lo contrario, cada vez la velocidad de crecimiento de esa tecnología y las funciones que tienen cada una de ellas es algo extraordinario. Hoy en día tener
en un vehículo un GPS que te pueda ir dictando, no para que vos no lo observes, ir dictando a dónde ir, a dónde doblar, si hay una manifestación delante, si hubo un siniestro, es totalmente válido. Se puede darle utilidades a la tecnología que aún nosotros desconocemos. Bueno, en cuanto a las distracciones, es importante tener en cuenta que estudios que se han hecho en diversos países prueban de que la cantidad de siniestros de tránsito que tuvieron como causa el efecto de una distracción por parte de alguno o los conductores que estaban involucrados es creciente. Esto nos lleva a una reflexión, que es que lo que debemos procurar y hacer, que a la hora de conducir un vehículo debemos estar atentos solo y exclusivamente a eso. Es cada vez más frecuente que con diversos aparatos que nos empiezan a rodear, como GPS, celulares y demás, empezamos a ocuparnos de otra cosa y en el momento que nos ocupamos de otra cosa dejamos de atender lo que pasa a nuestro alrededor. En el siniestro de General Hacha, la velocidad y la violencia de los impactos fueron también los factores más importantes para el tipo y cantidad de lesiones sufridas por los 3 conductores fallecidos. Los conductores profesionales, si consumen medicación y si en esta medicación se trata de psicofármacos, hay que observar bien si no tiene alteración en la parte de los reflejos del conductor. Por lo tanto, frente a la prescripción de una medicación, debe realmente evaluar si su profesión, la de conductor, es compatible con este consumo de medicación, en este caso los psicofármacos. Cuando uno tiene sueño, lo mejor que hay, buscar una estación de servicio y parar de dormir y descansar 4 o 5 horas, no cuesta nada. Total, vas a llegar más temprano o más tarde, pero siempre llegás. Si manejás con sueño, no llegás. Y cuando uno va con el camión vacío, la reacción del vehículo y la respuesta del vehículo es otra. Mismo también el frenado, porque no lleva kilos, va solamente con el peso de lo que sería el chasis o el camión. Y las maniobras y todo son más cómodas porque uno va sin carga. En cambio, cuando uno está con carga, el frenado es mucho más distante, cuesta mucho más frenarlo. La reacción del vehículo al momento de pasar otro vehículo es mucho más lenta y tenés que tomar otros parámetros para poder pasar un vehículo, frenar o lo que sea necesario. Tanto para conductores profesionales de camiones o micros, como para particulares, aquí algunos consejos para circular por rutas de una manera segura. Identificar los elementos importantes, tales como otros vehículos, peatones y condiciones de la ruta. Predecir los peligros potenciales en el camino o trayectoria a tomar. Ejecutar las maniobras, por ejemplo, alejarse de un peligro o frenar a tiempo haciendo uso de las luces intermitentes. A pesar de que esperamos que los demás conduzcan de forma correcta, no podemos confiar en que será de este modo. Por lo tanto, es fundamental conducir atento al propio vehículo como al de los demás, a las vías de circulación, señales y tener dominio del tiempo y espacio para evitar los siniestros viales. Tanto en el caso de Pehuajó como en el de General Hacha, existieron errores e imprudencias que se pudieron haber evitado. En la ruta de la provincia de Buenos Aires, el chofer del micro no debió haberse quedado dormido, pudiendo evitar así el incremento de velocidad y la posterior invasión de carril. El conductor del automóvil debió haber disminuido la velocidad y así evitar el efecto de aquaplaning que le impidió realizar una maniobra evasiva. En el caso de La Pampa, los controles de salud periódicos para un conductor profesional de 70 años probablemente hubiesen evitado que sufra un infarto al volante. De esta manera, no se hubiese cruzado de carril y no hubiese impactado contra el camión marca Volvo. Si el tercer camionero no hubiese estado utilizando su celular, podría haber evitado chocar con solo frenar y tirarse a la banquina. El conductor profesional tiene que ser el ejemplo dentro de la vía pública. Es el más licenciado de todos nosotros. Es el que está llevando a 50 personas, es el que está llevando a su compañero de trabajo y es el que tiene que ir y venir. Si sos chofer de camión o de micros de larga distancia, o si pasás muchas horas en la ruta, aquí algunos consejos. Evita la somnolencia comiendo sano, haciendo ejercicio físico y durmiendo 8 horas diarias.
Detené tu marcha y descansá si experimentás estos síntomas. Pérdida de concentración en la conducción, pesadez en la vista y parpadeo frecuente, sensación de pesadez de brazos y piernas, reacciones lentas en la conducción, zumbido en los oídos. No utilices nunca celular ni otro dispositivo móvil al conducir. Siempre respetá las velocidades máximas y todas las normas de tránsito. Periódicamente, realizate chequeos médicos para saber cómo está tu salud. Salir a la calle requiere un compromiso. Seamos peatones, conductores, ciclistas o motociclistas. Todos tenemos una responsabilidad. Conocer y cumplir las normas de tránsito para cuidarnos y respetar al otro. Estar más seguros en la vía pública es una misión conjunta y posible.